Todos conocemos la historia del Titanic, ¿no? Se ha vuelto parte de nuestra cultura, casi un mito. Pero hoy vamos a dejar un poco de lado la leyenda para meternos de lleno en los datos duros y sobre todo en las vidas de quienes lograron salir de ahí. Vamos a explorar lo que sus testimonios y los números nos cuentan sobre lo que de verdad pasó esa noche. Imaginen esto. Más de 2.200 personas iban a bordo del barco que ni Dios podía hundir. Y de todas ellas, solo 703 lograron ver el amanecer. La cifra, así solita, ya nos habla de la escala de la tragedia. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y cómo lo lograron? Porque, ojo, esto no fue cosa de suerte, no fue una lotería. Detrás de cada sobreviviente hay una historia. Una de clase social, de decisiones de vida o muerte tomadas en un parpadeo, y sí, a veces de pura y física suerte. Así que, ¿qué determinó quién vivió y quién murió en medio del Atlántico? Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver los fríos números, cómo la clase social fue determinante. Luego, nos meteremos en las historias personales, los actos de valor y también los de cobardía. Veremos destinos que parecen de película y el peso que cargaron los que sobrevivieron. Y al final, cerraremos con la gran lección que nos deja el Titanic. ¿Listos? Pues vamos a darle. Bueno, para empezar a entender quién sobrevivió y quién no, lo primerito que tenemos que ver es cómo estaba organizado el barco. El Titanic era básicamente un espejo de la sociedad de la época, con su primera, segunda y tercera clase. Y estas divisiones, créanme, no se borraron ni siquiera frente a la muerte. Miren nada más este gráfico. Es brutal. Por un lado, casi el 97% de las mujeres de primera clase se salvaron. Casi todas. Pero del otro lado, en tercera clase, la cifra se desploma a menos de la mitad. Y no es casualidad. Sus camarotes estaban lejísimos de los botes, muchas no hablaban inglés. Esas barreras al final fueron una sentencia. Y si vemos la tabla completa, la cosa se pone todavía más clara. Fíjense en los hombres. Sobrevivió el 32% de los de primera clase. Es un porcentaje bajo, claro, pero compárenlo con el 13% de tercera. Es más del doble. Al final, esa noche, lo que más importó no fue tu fuerza ni tu edad, fue cuánto habías pagado por tu boleto. Pero bueno, ya vimos los números. Ahora vamos a lo humano, porque una tragedia de esta magnitud saca lo mejor y también lo peor de las personas. En esos momentos críticos las reacciones fueron de todo tipo, de verdad. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Dos personas de la mismísima clase, la aristocracia, con reacciones totalmente opuestas. Por un lado, la condesa de Rothes, una heroína. No solo se subió al bote, sino que se puso a remar, organizó a la gente, tomó el control. Y por el otro, Sir Cosmo Duff Gordon. Él se subió a un bote que iba casi vacío y luego, según los testimonios, le pagó a la tripulación para que no regresaran a buscar a más gente. Se le conoció para siempre como el cobarde del Titanic. Y luego tenemos este caso, J. Bruce Ismay, nada más y nada menos que el presidente de la compañía dueña del Titanic. Él mismo escuchó del ingeniero que el barco se iba a hundir sin remedio. ¿Y qué hizo? En algún punto de la noche encontró un lugar en un bote salvavidas. Imagínense, el responsable del barco salvándose mientras cientos de pasajeros se quedaban atrás. El resto de su vida fue, obviamente, un infierno de críticas y desprecio público. Pero del otro lado de la moneda, hubo héroes. Y vaya que los hubo. Charles Lightoller, el segundo oficial, es el ejemplo perfecto. Era el oficial de más alto rango que sobrevivió. ¿Y saben por qué? Porque aplicó la regla de mujeres y niños primero al pie de la letra, de forma súper estricta. Él se quedó hasta el mismísimo final. Saltó al agua helada cuando ya no había nada que hacer. Y se las arregló para sobrevivir agarrado de un bote volteado. Una historia de deber hasta las últimas consecuencias. Ahora pasemos a esas historias que de verdad, si te las cuentan, no las crees. Parecen sacadas de una película, pero son 100% reales. Son destinos que desafían cualquier lógica. Empecemos con Violet Jessop, a quien apodaban la insumergible, y con justa razón. A ver, esta mujer que era camarera ya había sobrevivido a un choque tremendo en el Olympic, el barco hermano del Titanic. Luego se salva del Titanic. Y uno pensaría ya fue suficiente, ¿no? Pues no. Años después se enrola como enfermera en el Britannic, el otro barco hermano. Y sí, también se hundió y ella por tercera vez sobrevivió. Es algo simplemente increíble. Luego está la historia de Richard Williams, el tenista. Su caso es pura fuerza de voluntad. Después de pasar seis horas en el agua helada, los doctores le dijeron que no había de otra, que tenían que amputarle las piernas. Él se negó rotundamente. Y no solo volvió a caminar. 2 años más tarde ganó el Abierto de Estados Unidos. Impresionante.
El caso de Dorothy Gibson es surrealista. Ella era una estrella de cine mudo y se salvó en uno de los primeros botes. Bueno, pues menos de un mes después del hundimiento, ya se había estrenado una película llamada Salvada del Titanic. ¿Y quién era la protagonista? Ella misma. Actuó de sí misma usando la misma ropa que traía puesta esa noche. Una forma muy particular de procesar el trauma. Y no podemos dejar fuera a Charles Jogan, el jefe de panaderos. Su historia es legendaria. Cuando entendió lo que pasaba, su reacción fue poco ortodoxa. Se tomó 2 botellas de licor, pero con los nervios templados se puso a ayudar a subir gente a los botes y hasta aventar sillas por la borda como flotadores. Fue el último en irse del barco. Y lo más increíble es que los expertos creen que el alcohol en su sistema fue lo que impidió que muriera de hipotermia. Lo salvó. Sin embargo, sobrevivir no siempre es un final feliz. Para muchísimos, salir de esa agua congelada fue solo el principio de una pesadilla que duraría toda la vida. El trauma, la culpa, esas son cosas que el océano no se llevó. Y esto nos lleva a una pregunta bien fuerte. ¿Puede la supervivencia ser una humillación? Porque para algunas personas, sobre todo para los hombres de esa época y de ciertas culturas, el simple hecho de haberse salvado no fue motivo de orgullo, sino todo lo contrario. El caso de Masabumi Hosono es el más desgarrador. Él era el único pasajero japonés en el Titanic. Cuando logró salvarse y volver a Japón, en lugar de recibirlo como un héroe, la sociedad lo condenó. Lo vieron como un cobarde, como alguien que había traicionado el honor al no hundirse con el barco. Perdió su trabajo, su reputación, vivió el resto de sus días marcado por el desprecio. O piensen en Frederick Fleet. Él fue el vigía, el que gritó "iceberg" justo enfrente. Aunque hizo su trabajo y no tuvo la culpa de nada, la culpa del sobreviviente lo carcomió por dentro. Vivió toda su vida deprimido, avergonzado por estar vivo cuando tantos murieron. Décadas después, a los 77 años, no pudo más y se quitó la vida. Y está la historia de Jack Thayer, un chavo de 17 años de primera clase. Él fue de los pocos que aseguraron que el barco se partió en dos antes de hundirse. Pero nadie le creyó. Los expertos de la época lo descartaron. Tuvieron que pasar décadas hasta que encontraron los restos en 1985 para confirmar que él siempre tuvo la razón. El trauma del naufragio, sumado a la pérdida de su hijo en la guerra, fue demasiado para él. También terminó en suicidio. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué lección nos deja el Titanic más de un siglo después? Creo que es mucho más que una simple historia de un barco que se hundió. En resumen, vemos un panorama bien complejo. Primero, que la clase social no era un detalle, era el factor decisivo para sobrevivir. Segundo, que en los momentos más extremos vemos lo mejor y lo peor del ser humano. Tercero, que el trauma, la herida invisible, persiguió a los sobrevivientes para siempre. Y claro, que al final, la suerte, el puro y simple azar, también jugó un papel que no podemos ignorar. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. ¿En una crisis, lo que hacemos revela a quiénes somos de verdad o simplemente de dónde venimos? La historia del Titanic nos dice que probablemente es una mezcla de las dos. Tu clase social te ponía en un punto de partida, pero al final, en esa cubierta inclinándose hacia el mar, las decisiones de cada persona, esas escribieron al final de su historia. Una lección que, la verdad, sigue muy vigente.